bueno que les queda conmigo. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Voy a poner atención un poquito. Él es el doctor Emilio Fredes. Él va a ser su profesor de ecografía. Gracias. No se moleste. Ahora sí. No puedo seguir viajando. Tenéis que preguntar bien con el director porque sé que tienen un tema de desorganización por las notas. No. A mí al principio me dijeron, ¿tienes para poner 4 notas? Después me dijeron, ¿tienes para poner 3 notas? Después en el sistema aparece para poner 4 notas, pero que son 2 para mí y 2 para caballo. Si yo te coloco las 2 notas, a ti no te queda espacio para colocar después notas porque el profe de caballo también coloca 2 notas, entonces no se entiende nada. No importa, ya terminamos con menor entonces. ¿Cachai? ¿El segundo programa cuándo tiene un práctico? No, si hacemos, o sea, yo práctico tengo después de... práctico toda la semana. Después de No, la que tarde. al final tienen, el programa tiene jornada, 2 talleres prácticos al finalizar el ramo. Antes del examen. De caballo. Sí, hora y media de jornada. Si yo la pasé, tengo que ir hasta adelante. Por eso. Eso dentro del ramo estaba contemplado. 2 días de práctico. Pero no sé con ustedes qué más ha pasado. ¿Cuántos alumnos son? 12. Sí, pero faltan varios. ¿Qué está con prueba? Estoy seguro. Probablemente. Pero sí, eso es como el tema. Sí, de hecho a mí me querían dar una semana más porque me quitaron una clase por el día del veterinario, una clase por el aniversario de la U y así. No sé si se entiende por la Y así. Entonces, sí, pues nos atrasamos, tú tienes que cortar todo. En las otras sedes normalmente son 4 notas por equino y 4 notas por menor. Son 2 de cátedra y 2 de taller. Ya. Entonces yo tendría que poner una cátedra y tú una cátedra. No, tienes que poner tú. Yo no alcanzo, si sube poco materia. Tenés que tener Son pocas clases. preguntas para el examen. Lo rato para el examen. Me imagino. Normalmente es así. Sí, pues sí. El año pasado cuando yo hice todo el ramo, les digo lo mismo. ¿Sí? Yo doy vuelta a la Así que eso, el tema de los horarios lo ajustaron porque yo no pasaba yo más temprano. Entonces no sé si a ti te acomoda así o vaya a tomar el horario normal. ¿Ah? ¿Y antes de esto qué quieres? No, pues. El tema es que después en la tarde ellos continúan con imágenes de caballo. Sí, era eso, profe, porque teníamos una ventana muy grande para llegar a caballo. Entonces preferíamos... ¿Tienen equino? A las 3:30. Conmigo terminan a las 2. Entonces de 11 a 2. ¿Sí? Se lo agradezco. El metro, todo, ¿no? ¿Ah? El metro, todo. Los tacos a las 8 de la mañana. Sí. Así que eso yo... Pero era inhumano esperar 4 horas para llegar aquí, no, y nadie se iba a ir a su casa. No, y aparte no digamos que le encuentran muy entretenida la clase de quina. No. No hay ¿Tiene mucha alegría? Así que muchos se van. Sí. ¿Alegría esa? Sí, pero a todos nos gusta menor. Bien, va, muy bien. Sí, Bien. pues, no, si lo tengo entrenadito. Así que eso, tengo varios alumnos que me debían notas, así que me pareció una tontera el que les juntan las pruebas con los de caballito, entonces le dije, no, las pruebas que me den me las dan hoy día, así que te voy a dejar la nota lista. ¿Qué se Después siente? ya... ¿Y con eso estamos? Súper. Ya. Asumimos que está media en la distribución de esa sala está extremo. Ya, niñas. ¿Acá siempre hacen las clases? No, yo pido, o sea, me habían pasado antes la 317, que es similar a esta, pero es mucho más oscura. Yo pedí que fuera una sala oscura, ¿cachai? La 317, por aquí mismo el pasillo al fondo, pero hoy día me dijeron que están como con actividades, tienen otras clases extra, entonces nos tiraron para acá. Entonces, ¿Y esa cosa con quién la ves con algo, no? cada vez que llegues tienen que ir al cuarto piso, Acá está el cuarto piso en la sala. el Es que yo no conozco esta sede. está como el encargado de docencia. Sí. Y a él, tú llegas y te dice ya, hoy día va a tener calzado. Pero casi siempre nos pasa en la 417, no, la 317 que es más oscura. Si esta no nos acompaña mucho. Ya, entonces, radiología de abdomen es lo último que nos queda. Vamos a hacer una pincelada que es más bien
bastante amplia, porque radiología de abdomen tiene que pensar que son demasiados órganos en el abdomen y en una clase no les alcanza a pasar todo, ¿ya? Entonces vamos a ver los puntos más importantes. Lo que tienen que saber y manejar para radiología de abdomen es que obviamente tienen que recordar anatomía. Súper importante la anatomía radiográfica, porque si ustedes ven algo que creció, tengo que saber qué órganos están ahí para yo poder presumir qué órgano fue el que creció, ¿ya? Se utilizan las radiografías simples, que va a ser la base. No pueden hacer una radiografía contrastada si no tienen la simple primero. Y obviamente si tienen alguna duda o si quieren confirmar algún prediagnóstico o si quieren hacer ya estudios más funcionales, van a utilizar las radiografías contrastadas, ¿ok? Las radiografías contrastadas se usan principalmente para el sistema gastrointestinal y además para las vías urinarias. Lo ideal es que el paciente venga en ayuno, porque el contenido gástrico, intestinal y en colon molesta a la radiografía, ¿ya? Entonces lo ideal es que el paciente venga en ayuno. El colon se puede evaluar con o sin fecas, obviamente si está con fecas es mucho más fácil de ver. De repente, dependiendo de lo que quieran evaluar, a lo mejor van a necesitar hacer algunos enemas, ¿ya? Tienen que aprenderse cuáles son los órganos que de manera rutinaria van a ver en radiografía y hay otros que en normalidad no se ven, pero que pudieran llegar a verlos si están alterados. Por ejemplo, el útero. Un útero en una hembra no gestante no lo van a ver. Si está gestante, obvio que sí, ¿ya? Si está con contenido, también lo van a ver. Páncreas en normalidad no se ve. En los gatos sí, hay una vista radiográfica que sí se ve el páncreas de gato. Los ovarios son tan pequeños que no los van a ver, las adrenales tampoco, pero en situaciones patológicas sí pudieran llegar a ver, ¿ya? Entonces, esa es una radiografía lateral, ya se las había puesto cuando vimos la parte de anatomía normal de columna. Recuérdense del gatito con los botones. La alumna no me acompaña mucho, pero miren, tengo una línea ahí, una estructura medianamente radiopaca que llega hasta la abertura pélvica y que tiene este recorrido, ¿lo ven? Sí. ¿Qué será eso? ¿El colon? El colon, con fecas. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Obviamente, mientras más deshidratadas estén las fecas, más radiopacas se van a ver. ¿Ya? Miren aquí arriba que tenemos unas pequeñas sombras que se ven un tanto ovaladas. ¿Las ven? Esas que están ahí son los riñones. Lógicamente los riñones los tenemos que buscar en la zona dorsal. ¿Ya? Inmediatamente va a entrar a la columna. Fíjense ahí que tengo una estructura que me hace una sombra y eso es la musculatura sublumbar. En los gatos se marca mucho. Ya, entonces para que no se vayan a confundir de repente que tiene un aumento de radiopacidad en esa zona, es la musculatura normal que se ve ahí. Fíjense acá adelante, ¿qué órgano está inmediatamente caudal al diafragma? Hígado, súper bien, ¿ya? El hígado tiene esta forma que en algunas partes la describen como de aleta de tiburón, ¿ya? Fíjense que termina bien abusado y se proyecta levemente hacia caudal desde el arco costal. Eso es normal, ¿ok? Detrás del hígado, ¿qué órgano será ese que está ahí? Estómago, ¿ya? Inmediatamente caudal al hígado, el estómago. En la región dorsal está el fondo, en la región ventral el antropilórico. ¿Qué serán todas esas estructuras que tienen contenido radiolúcido? Intestino delgado. ¿Ya? Obviamente los intestinos van a poder tener distintas visualizaciones porque algunos van a tener contenido líquido, otros van a tener contenido gaseoso. ¿Ya? Y eso puede ser normal de todas formas. Esa estructura circular que está ahí, que está bien caudal, ¿qué será? Vejiga. Acuérdense que la vejiga, como tiene líquido, el líquido en la radiografía se ve medianamente radiopaco, muy homogéneo. ¿Ya? Esa es vejiga. Por si alguien perdió algo, ahí está el hígado, ahí está el estómago. Ese cachito que se ve ahí, la radiografía no acompaña, pero cuando vean las clases lo van a ver mejor, es una estructura triangular que es la cabeza del vaso. ¿Ya? La cabeza del vaso en los gatos se ve súper bien. En los perros no tanto. En los perros se ve mejor
la cola del vaso, que los gatos nunca jamás en la vida la deben ver en una vista lateral. ¿Ya? Si en una vista lateral de gato ven la cola, ese vaso está grande. ¿Ya? Riñones, obviamente las siluetas renales se superponen, son dos, las estamos viendo de lado. Vejiga, colon, la musculatura sublumbar y intestino delgado. ¿Sí? En la vista ventrodorsal, lógicamente también vamos a poder diferenciar estos órganos. Inmediatamente caudal el diafragma, el hígado. ¿Ya? Y está ocupando casi la totalidad del abdomen, de lado a lado. Fíjense la imagen que genera el estómago. ¿Ya? El fondo con harto gas, el antro pilórico con un poquitito. Acuérdense que el fondo gástrico va siempre a la izquierda del paciente. Siempre, 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 siempre. Si cambia de posición, está alterado. Inmediatamente caudo lateral al fondo gástrico, la cabeza del vaso. Las sombras renales, miren, se ven aquí. Acuérdense que la izquierda es ligeramente caudal a la derecha. Ojo con eso, no en todos los pacientes se cumplen. Hay algunos que tienen algunas variaciones anatómicas que el riñón derecho puede estar un poquitito más caudal. Pero lo normal es que la silueta renal izquierda sea más caudal que la derecha. La derecha está ahí arriba. ¿Ya? Vejiga en esta zona se va a superponer a la imagen de columna. Por lo tanto, si queremos ver algo muy específico en vejiga, tenemos que tomar la lateral ya. Complementamos con la ventrodorsal, pero la lateral entrega más información. Lógicamente las estructuras tubulares con gas corresponden a intestino. Acuérdense que el colon tiene una orientación que es más bien izquierda. Luego el colon transverso, que es bastante craneal, y genera una imagen que pudiera interpretarse como un signo de interrogación. ¿Ya? Se los voy a marcar ahí para que lo vayan viendo. ¿Sí? Súper. Y todo eso está ocupado por intestino delgado. ¿Ya? Tienen que acordarse que en los machos es súper importante evaluar la uretra. Y la uretra en una radiografía de abdomen, si solo centramos y colimamos desde diafragma hasta pelvis, nos vamos a perder la uretra peniana. ¿Ya? Entonces debemos incluir la región caudal. Pueden extender o llevar los miembros hacia craneal para liberar la zona pélvica. Y en esa zona van a ver la uretra. Lógicamente el hueso peniano se puede ver, el hueso, pero la uretra en normalidad no la van a ver, salvo que tenga cálculos. Cálculos que sean visibles radiográficamente, no todos se ven. Vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces ya lo habíamos visto un poco, hay estructuras que son visibles, otras que no, y hay otras que se pueden ver dependiendo de si están con alguna anormalidad, o por ejemplo si hay otra estructura que la está empujando, ya que genera efecto masa o efecto burbuja. Ese esquema les va a ayudar para hacerse un mapeo topográfico de dónde se encuentra cada órgano, porque es importante. Algunas veces se van a encontrar con que tienen una masa en esta zona. Si yo no me acuerdo qué órganos están en esa zona, no voy a poder ponerlos en mi lista de prediagnóstico. ¿Ya? Entonces ese esquemita se los dejo ahí obviamente para que lo revisen en la casa, pero está rotulado qué órganos van a encontrar en cada una de esas regiones. ¿Ok? Obviamente si lo hacen acompañándose de un estudio anatómico va a ser mucho más fácil que lo aprendan. En la vista ventrodorsal exactamente lo mismo. Ya les dejo ahí todos los órganos que se ven en cada una de las regiones para que ustedes puedan tener en su lista qué órgano fue el que creció, cuál fue el que se afectó, cuál está desplazado, etc. ¿Ya? ¿Se ve como la otra radiografía que habíamos visto? ¿Qué tiene de distinto? Tiene una masa, ¿no? Tiene una masa. Ya me gusta, tiene una masa. ¿En qué parte? Acuérdense que me tienen que ir haciendo las descripciones por regiones topográficas. Ya, ventral a la columna. Acuérdense que la columna va desde diafragma hasta la pelvis. En el segmento lumbar. En el segmento lumbar, ocupando todo el segmento lumbar, está más o menos localizado entre algunas vértebras.
Acuérdense que ustedes pueden contar la De las pérdida. 2 a las 5. Vamos a ver, 7, 6, 5, 4, 3. Desde el 3, 4, 5, hasta el 6 más o menos. Ya me imagino un tamaño y es bastante grande. En cuanto a altura del abdomen, más o menos ¿cuánto ocupa? 50%, 80%, 100%. Ya me gusta. ¿Qué forma tiene? Redondeada, circular, el nombre que quieran. Y ya me dijeron más o menos la zona en la que está. Por la ubicación en la que está, ¿podrá ser el hígado? No. ¿Podrá ser la vejiga? Por la imagen que tiene, por cómo se ve, ¿podrá ser el colon? ¿Se acuerdan cómo se veía el contenido en el colon? Yo creo que no se parece. Por la región en la que está, ¿qué órgano pudiera ser? ¿Qué órgano vimos que se veía inmediatamente ventral a la columna? Eran dos. Y se superponen. Los riñones. Ya, riñones. ¿Podrá ser riñones? Sí, pueden ser riñones. Chuta, ¿cómo puedo saber cuál riñón es? ¿Con otra vista? Podríamos tomar la otra vista para ver cuál de los dos es. Ya. Y yo con la radiografía, solo con la radiografía, puedo decir si eso es una masa, si eso es un quiste, si eso es un absceso. ¿Qué vamos a hacer entonces? No, antes de la biopsia, otro examen. Le pedimos al doctor Fredes que le haga una eco. ¿Ya? ¿Y cuál es el que ustedes van a ver el tiro? Si tiene líquido, si el parénquima está neoplásico, etc. ¿Ya? Tienen que complementar los estudios. Miren esa letra ahí. Está más o menos a la misma altura, en la región media del abdomen, pero esto está muy ventral. ¿Podrá ser los riñones? No. Acuérdense que en esa región, sobre todo si es perro, van a encontrar la cola del vaso. Chuta, ya pudiera ser la cola del vaso. Lo mandamos a eco. ¿Ok? Miren esa que está tan redonda. Más o menos en la misma posición, pero se ve más circunscrita. Pucha, también puede ser la cola del vaso. Mandémoslo a eco. ¿Ya? Luz no me acompaña. Ya, pero fíjense aquí, ¿se acuerdan que en las otras vistas habíamos visto que los riñones se ubican en esta zona? Sí. Si es un gato muy obeso va a tener mucha grasa, entonces los riñones los van a ver un poquitito más abajo. Pero miren, tengo una sombra renal ahí arriba y otra sombra renal acá abajo. Hay algo que la está traccionando hacia ventral. ¿Se acuerdan por anatomía qué órgano está unido al riñón por un ligamento? ¿El vaso? No. Que de hecho cuando hacen esterilizaciones en hembras tienen que cortarlos. ¿Han hecho esterilizaciones en hembras? ¿Qué ligamento tienen que cortar para sacar el ovario? ¿Ancho? Ligamento ovárico. El ancho también lo tienen que sacar para sacar los cuernos, pero el ligamento ovárico tienen que cortarlo. Si tengo una masa en el ovario que aumenta el peso, me va a traccionar el riñón. ¿Ya? Entonces esos signos a ustedes les pueden hacer sospechar dónde puede estar el problema. Se van a encontrar muchas veces con que tienen una radiografía y no van a poder reconocer los órganos, no porque no sepan dónde están, sino porque todo se ve con la misma radiopatía. ¿Ya? Y a eso se le llama pérdida del detalle seroso. La pérdida del detalle seroso, básicamente uno puede ver el detalle seroso porque la grasa que está de manera normal en el abdomen no genera contraste de los órganos. ¿Ya? Acuérdense que la grasa se ve menos radiopaca que el tejido blando. Entonces eso me genera un contraste. Entonces, obviamente, si no tenemos nada de grasa en los pacientes que estén caquécticos, no van a tener detalle seroso. ¿Ya? Otra de las causas es que el paciente sea muy joven. Lógicamente los pacientes que son muy juveniles no han tenido suficiente cantidad de grasa en el abdomen, me contrastan menos.
Pero también va a pasar con el líquido libre. ¿Se acuerdan que veíamos en tórax cuando tienen derrames o efusiones pleurales que no podíamos ver el corazón, que no podíamos ver la otra estructura? En abdomen pasa lo mismo. Si ustedes tienen un derrame abdominal, no voy a poder diferenciar uno de otro porque el líquido se ve igual que el tejido blanco. ¿Ya? La peritonitis, como me inflama el tejido peritoneal, también voy a tener pérdida de detalle seroso. Y obviamente si tengo una masa que me está generando mucho desplazamiento abdominal, va a tener pérdida de la visualización de los órganos en esa zona. ¿Ok? Esa radiografía, fíjense arriba en la columna, ¿es un paciente joven o es un paciente viejo? Jovencito, miren las placas terminales, están todas separadas. Ahora, pensemos ya, a lo mejor es un paciente que es adulto. Y dijimos que la otra causa era que estuviera caquéctico. ¿Un paciente caquéctico va a tener ese abdomen? De hecho, la curva se vuelve al revés. Pacientes que están demasiado caquécticos van a tener la curva al revés. Ese abdomen no es de un paciente caquéctico. Entonces, ¿qué podrá tener ese paciente? Bueno, ya dijimos que él es juvenil, pero si no fuera juvenil, si fuera adulto y tuviera ese abdomen, líquido libre. ¿Ven? Es bastante sencillo hacer la relación. ¿Ese paciente es adulto o joven? Adulto. ¿Y pueden ver los órganos abdominales? Fíjense que los únicos que se ven son los que tienen gas. El resto no se ve nada. ¿Podrá estar caquéctico? No. ¿Entonces qué tiene? Líquido libre. Muy bien. Fíjense aquí que tenemos los intestinos bastante desplazados hacia la derecha. Acá tengo pérdida de detalle seroso, miren acá arriba. Me cuesta ver, no puedo ver bien el hígado, no puedo ver bien el estómago. Eso se produjo porque hay una masa en abdomen. Tengan cuidado con las masas porque algunas masas, dependiendo de su origen, tienden a generar líquidos libres. Entonces, además pueden ver desplazamiento de algunos órganos asociado al líquido libre. ¿Ya? Ahora, para evaluar el sistema gastrointestinal, los órganos que sí son evaluables por radiografía: hígado, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Ya? El páncreas en normalidad no lo van a ver. La vesícula biliar pudieran ver una parte en los gatos, en los perros tampoco se ve. Las técnicas que van a utilizar, obviamente se tienen que apoyar de la radiografía simple, pero además pueden hacer estudios contrastados. Contraste de estómago, contraste de todo el recorrido gastrointestinal. El enema varitado es solo para colon. Si ustedes quieren evaluar intestino, no les sirve el enema varitado. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen un tránsito gastrointestinal, van a poder evaluar hasta yeyuno. Si hacen enema varitado, evalúan solo hasta colon ascendente. ¿Ya? Pueden utilizar doble contraste. ¿Qué significa eso? Usamos contraste positivo y contraste negativo. Contraste positivo se ve muy radiopaco, contraste negativo es aire, lo van a ver muy radiolúcido. ¿Ya? El hígado, acuérdense que tiene la típica forma como de aleta de tiburón, lo mismo aquí. Y el hígado vamos a poder evaluar su tamaño principalmente relacionándolo con la posición del estómago. Eso va a ser súper importante. Ya ustedes, para poder decir si el hígado está grande o está pequeño, tienen que ver el eje gástrico. Lo normal es que el eje gástrico siga la línea de las costillas. Ya tiene esa orientación oblicua. Entonces, si el eje gástrico se ve recto o incluso cambia la orientación hacia craneal, es muy probable que ese hígado esté pequeño. Si el eje gástrico se inclina más hacia caudal, ese hígado va a estar grande. ¿Ya? En la vista ventrodorsal, fíjense que el estómago tiene una posición que es muy horizontal. Entonces, si el fondo gástrico se me desplaza, o si el antro se me desplaza, yo puedo asumir que ese hígado está grande. En los gatos les dije que era un poquito distinto, y fíjense acá, sobre todo por esto, los gatos tienen mucha grasa falciforme, muchísima, y eso les va a hacer un muy buen contraste.
Entonces ustedes pueden evaluar si ese borde hepático está recto. Debe ser recto, debe ser liso y el borde del lobo debe terminar en punta. Si se redondea o genera una curvatura, ese hígado está grande. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos hígados grandes, hepatomegalia, en la vista lateral, el principal signo que van a ver va a ser el desplazamiento del eje gástrico. Al tiro tienen que ir a mirar el estómago. Va a cambiar la concavidad, acuérdense que el hígado en la porción caudal es cóncavo. Si se vuelve recto o se vuelve convexo, está grande. Se habla de la proyección del ángulo caudoventral al arco costal, pero la verdad es que eso no es muy objetivo. Ya lo pudieran medir, se dice que si se desplaza más de 1,5 espacios intervertebrales, pudiéramos decir que el hígado está grande. Es más importante evaluar los bordes lisos y los ángulos abusados. ¿Ya? Miren ese hígado cómo se proyecta ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Que la luz no lo acompaña mucho, pero ahí se ve, ¿cierto? Miren el eje gástrico. Ahí está el fondo, ahí está el antro. Y ahí trazo una línea. Esto debiera seguir la línea de las costillas. Esto se me desplazó caudalmente. Miren este. Miren ese otro. Ya, entonces radiográficamente es bastante sencillo ver si un hígado está grande o no. La micropatía puede ser un tantito más difícil. Ya, micropatía obviamente se refiere a que el hígado disminuye de tamaño. También lo van a relacionar con el eje gástrico. Si dijimos que lo normal es que siga en la dirección de las costillas, si eso cambia, si se vuelve vertical o el antro pilórico se pone más craneal que el fondo, vamos a asumir que ese hígado está pequeño. ¿Ya? Miren aquí. Dijimos que el hígado tenía forma de aleta de tiburón. Miren, este aquí tiene forma de gota. Como que le falta todo el borde caudal. ¿Y ven el estómago? Ahí está el fondo, ahí está el antro. Línea recta. Ahora, si les queda duda, puede pasar que nos quede duda si lo estamos viendo, le damos contraste al estómago. Miren cómo está ese eje. Esto debiera ir en esa dirección. Cambió totalmente el eje gástrico, ese hígado está pequeño. Un poquito más de lo mismo, ¿ven? Miren la forma de ese hígado, el eje de ese estómago. ¿Ya? Microhepático. El estómago va a depender su visualización lógicamente del contenido. Si tiene gas, se va a ver radiolúcido. Si tiene alimento, se va a ver medianamente radiopaco. Si el pobre perro se comió unas piedras, se va a ver muy radiopaco. ¿Ya? Acuérdense que la posición es súper característica. En los perros, el fondo gástrico es muy dorsal y a la izquierda. El antro pilórico está más o menos a la misma altura, pero hacia la derecha. ¿Ya? Entonces su posición es muy horizontal. ¿Ya? Acuérdense que en la vista lateral el fondo está muy dorsal, el antro pilórico está un poquitito más ventral. En la radiografía se ve así, miren, ese estómago está lleno de alimento. Allá se puede ver el fondo, ahí algo se alcanza a ver del antro. Entonces, muy horizontal, y aquí el fondo arriba, el antro pilórico un poco más abajo. Esa es la posición normal, ¿ya? Y pueden tener esas distintas visualizaciones según el contenido. En los gatos es un poquito diferente. En los gatos, acuérdense que son criaturas del demonio, el antro pilórico es muy central. No tiene orientación hacia la derecha como en el perro. ¿Ya? Entonces podríamos decir que la forma del estómago del gato es más cortita. Entonces van a ver el fondo muy a la izquierda, pero el antro pilórico en la región central.
no lo van a ver a la derecha, ¿ya? En la vista lateral tiene más o menos la misma visualización. Entonces, si yo quiero evaluar estómago, como el contenido que tiene me dificulta visualizar la imagen gástrica, podemos darle contraste. Para eso se usa el sulfato de bario. Sulfato de bario solo si estoy seguro que el paciente no tiene ruptura. ¿Ya? Entonces, el sulfato de bario lógicamente me va a contrastar la imagen gástrica y fíjense que se pueden ver muy bonitos los pliegues gástricos. La imagen que yo tenga va a depender de cómo posicione al paciente. ¿Ya? Fíjense aquí, si el paciente está acostado en decúbito lateral derecho, todo el gas que tiene el paciente, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la izquierda. ¿Y qué parte del estómago está a la izquierda? El fondo gástrico. Entonces, el fondo gástrico se va a ver radiolúcido, el otro pilórico se va a ver radiopaco. ¿Se entiende? Entonces, si lo apuesto para la izquierda, ¿para dónde se va a ir el aire? Hacia la derecha. ¿Qué tenemos a la derecha? El antropilórico. Entonces, el fondo gástrico se va a ver radiopaco, el antropilórico se va a ver radiolúcido. ¿Ya? Va a depender de la posición. Ese está sin contraste, ese está con contraste. Como está acostado en decúbito lateral izquierdo, todo el contraste se fue hacia el fondo, el aire se fue hacia el antropilórico. ¿Sí? Lo mismo pasa con las vistas dorso-ventral o ventrodorsal. Dijimos que el fondo gástrico está dorsal, ¿cierto? Entonces, si yo apuesto al paciente de espaldas, ¿hacia dónde se va a ir el contraste? ¿Hacia el fondo o hacia el antro? Si apuesto al paciente de espalda, ¿a dónde va a estar el contraste? ¿En el fondo gástrico o en el cuerpo? ¿O en el antro? Dijimos que el fondo es muy dorsal, ¿cierto? Entonces todo el contraste se me debe ir a dorsal. Si lo apuesto de espalda. Si lo pongo en estación, va a ser al revés. El aire se va a ir al fondo. ¿Ya? Esas cosas al final cuesta aprendérselas, pero si uno hace la relación lógica es bastante más fácil de entender. Todos habrán visto que los perros son súper buenos para comer cachureo, ¿cierto? Y comen de lo que se les cruce. El otro día me tocó ver una perrita que se había comido la polera de los dueños, entonces tenía el cuello de la polera estaba en el estómago. Los restos de tela estaban en duodeno, intestino, había hecho una liposucción, había botado parte de las fecas, comen de todo. Ese se trabaja la llave. Si se les pierden las llaves, tomen la radiografía a sus perros por si acaso. Yo estoy segura que la mía se comió mi llave de la ojera. Miren eso. Tornillo, po. ¿Qué es eso? ¿Un palo? ¿Qué imagen radiográfica tiene? ¿Qué radiopacidad tiene? ¿Es radiopaco o es radiolúcido? Radiopaco. ¿Lo ven blanco? Tiene como aire adentro. Chuta, ¿qué podrá ser? ¿Un juguete? Un juguete, algún tubo, algo que tenga aire adentro. ¿Qué era? No, yo esa radiografía no es mía, así que no lo sé. No, pero que son todos. En ese, miren, todo eso que está ahí dilatado es el estómago. ¿Ven algún cuerpo extraño adentro del estómago? No, ya, pero espérense. Y aquí hay que aplicar la lógica de nuevo. Tiene excesiva cantidad de aire en el estómago, pero aparentemente no tiene mucho aire en el intestino. Entonces, si no está pasando aire al intestino, tiene que haber algo que esté bloqueando el paso del estómago al intestino, ¿cierto? Ya. Pero no le veo el cuerpo extraño. ¿Vamos a descartar que tenga cuerpo extraño? Lamentablemente para nosotros hay algunos cuerpos extraños que no son radiopacos, que no se ven en la radiografía. Como las pelotas de boca. Háganle la eco.
¿Ya? ¿Lo ven, cierto? ¿Qué será eso? Moneda. Mírenlo con cariño y fíjense que ahí tiene un trocito de alambre. Una chapita. Una chapita, ese perro se comió una chapita. La chapita. De ese porte y la doña quería esperar a ver si lo botaba solo. Ya, ¿y ese otro? Parche curita. ¿Cómo se va a ver el parche curita en la radiografía? Ya fuiste ahí, ¿Qué podrá ser eso? ¿Es radiopaco o es radiolucido? Medianamente radiopaco, muy radiopaco. Muy radiopaco. ¿Qué estructuras, qué materiales se ven muy radiopaco en la radiografía? Metal, piedra. ¿Qué podrá ser eso? ¿Será una piedra? No tiene ninguna piedra. Eso era una pila. A la perra la vieron tragarse la pila. Los dueños estaban con ataque. Le hice la eco, fue como, mucha sí, sabéis que parece que sí, pero tomamos la radiografía. Oh, está la pila en el estómago. Ya, llévela a operar, ¿cómo va a estar con una pila en el estómago? Imagínense, empieza a soltar ácido. Iban en el auto camino al cirujano y la perra vomitó la pila. No hay problema, pero se me debía tragar la pila. Qué bueno. Ahora, y esto sí lo tienen que aprender, por favor, les voy a pedir que se aprendan la diferencia entre esta y la que viene, porque va a depender la vida del paciente que ustedes lo diagnostiquen. Es muy distinto tener solo una dilatación gástrica que tener una dilatación con torsión gástrica. ¿Ya? Entonces, la dilatación gástrica tiende a ser aguda, lógicamente va a tener aumento de tamaño la imagen gástrica, pero lo que es importante es que la posición va a estar normal. El fondo va a seguir estando dorsal y a la izquierda, el antro pilórico va a ser un poquitito más ventral y a la derecha. Y esa posición se mantiene. Solo con una dilatación no va a cambiar. ¿Ok? Y obviamente ahí van a depender también los signos clínicos. Oye, el antecedente o el historial que te diga el dueño. Oye, es que se comió el saco de alimento hace 2 minutos. Chuta, ya lo más probable es que se nota una dilatación. Y la imagen va a ser esta. Intestino increíblemente distendido, y puede ser por cualquier tipo de contenido, puede ser gaseoso, puede ser alimento, pero el fondo sigue estando dorsal, el antro pilórico sigue estando ventral. Eso no cambia. ¿Ok? Si el perro encontró el saco de comida y se lo comió todo, también se produce dilatación gástrica. Ahora, es muy distinto de la torsión. ¿Ya? En la torsión, el problema que tiene es que se puede asociar a dilatación aguda. La posición del estómago va a cambiar, ya no va a ser la normal, pero puede ser un cambio variable. Pueden ser distintos grados. Pueden haber torsiones parciales, en 90, en 180. Hay algunas muy raras que a mí no me ha tocado ver, pero se describen en 360 grados. ¿Ya? Pero sí tiene un signo radiográfico que es muy característico. Bueno, ustedes saben que en la radiografía uno siempre dice hay que pedir exámenes complementarios, hay que asociar a la clínica, etc. Este signo radiográfico es exclusivo de esta patología, no la van a ver en ninguna otra. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo ven, tienen que decir al tiro, el estómago está torcido. ¿Ya? Que es la formación del tabique intraluminal, lo vamos a ver en la radiografía que viene. Va a cambiar la posición del fondo y del píloro. ¿Ya? En la vista lateral, el píloro va a estar dorsal. ¿Cuándo habíamos visto que el píloro estuviera dorsal? ¿Ya? Y en la dorsoventral o ventrodorsal va a cambiar y va a estar a la izquierda. ¿El píloro? El píloro. Lo ideal es que tomen las vistas laterales. En esa vista radiográfica se ve el tabique, que es el signo que ustedes van a ver al tiro en una torsión. ¿Cómo se produce esto? Y esto es súper importante para que se lo digan a los clientes. No es bueno que el perro coma una vez al día. Si el perro come una vez al día, se pone muy ansioso, se traga toda la comida de una, queda todo el estómago con mucho peso y ¡oh, el perro salió a jugar con los niños! Y todo el estómago con alimento hace vaivén, y hace vaivén, y ¡oh! Se torció. ¿Ya? Por eso es importante también, y se lo van a decir probablemente en las clínicas, en la práctica, si ustedes tienen un paciente que está acostado para el lado lateral izquierdo,
y ustedes lo quieren acostar lateral derecho, no lo pueden girar con las patas para arriba. Se gira siempre con las patas hacia abajo, ¿ya? Porque si no ustedes mismos pueden producir una torsión gástrica, ¿ya? Lógicamente la signología clínica va a ser que el paciente va a estar como tambor, increíblemente abultado sobre todo en el lado izquierdo. Y tienen que recordar por anatomía que el estómago tiene un ligamento que lo une al vaso, ¿ya? Entonces, si el fondo gástrico cambia de posición, es obvio pensar que el vaso también va a cambiar de posición. El problema es que si el vaso cambia de posición, va a comprimir la vasculatura. Si se comprime la vasculatura del vaso, el vaso deja de recibir irrigación y empieza a necrosarse. Produce isquemia, obviamente no se alcanza a necrosar porque el perro se muere antes, pero se va a producir isquemia del vaso. ¿Ya? Esto es cirugía de urgencia, realmente de urgencia. Si no tienen la opción de operarlo al tiro, tienen que liberar el aire, van a tener que hacer trepanaciones. ¿Ya? Y en la radiografía se ve así. Uno pudiera decir a simple vista, chuta, se parece mucho a la otra. Pero miren ese tabique. Ese tabique básicamente se forma porque el antro pilórico se fue hacia dorsal. Estoy viendo acá el fondo y ese es el antro pilórico. Entre los dos me queda un tabique intraluminal. Si ustedes ven eso, manden al perro a cirugía. ¿Ya? Si tienen dudas, hay una manera clínica de poder saber si ese estómago está torcido o no. Si el estómago está solo dilatado y tiene mucho aire o tiene mucho alimento, yo le puedo pasar una sonda gástrica para liberar la presión. Si el paciente no está con torsión, la sonda va a pasar el cardia, van a llegar al lumen y van a poder descomprimir. Si el estómago está torcido, esa sonda no pasa. ¿Ya? Porque obviamente se tuerce también el cardias, entonces no les va a dejar pasar la sonda. Miren ese. Obviamente van a tener distintos grados, ¿ya? Tiende a ser muy frecuente en pacientes de razas grandes y gigantes. Pero aunque ustedes no lo crean, la Caro diagnosticó hace 1 o 2 semanas una torsión gástrica en un poodle de 18 años. Un poodle. ¿Ya? Entonces, si ven perros chicos que tengan psicología similar, igual pónganlo en su prediagnóstico, ¿ya? Fíjense que en la otra vista cambia completamente la posición. El fondo ya no está a la izquierda. Entonces, si ustedes ven ese cambio de posición, manden al paciente a cirugía. Pueden hacer contraste también para evaluar el sistema digestivo completo, estómago e intestinos. Y obviamente la visualización que tenga va a depender de la cantidad de contraste que tenga el intestino. Si está lleno de contraste se va a ver todo radiopaco. Si tiene un poco de contraste van a ver solo los bordes y así a medida que va disminuyendo el contraste. ¿Ya? Si queremos evaluar, por ejemplo, si el estómago se está vaciando de manera adecuada, con una radiografía simple yo no lo veo. Ahora, si le tomo una radiografía contrastada, solo una tampoco me sirve. Yo tengo que ir tomando radiografías seriadas para ver cuánto se demoró en salirse del estómago, cuánto se demoró en llegar a duodeno o a yeyuno. ¿Ya? Se hacen estudios contrastados de gastrointestino. ¿Y en la radiografía se ve así? ¿Ya? Ahora, uno pudiera pensar, ¿saben que estoy sospechando de un cuerpo extraño? Pero le tomé la simple y no se veía, probablemente tiene un cuerpo extraño que no es radiopaco. ¿Le daremos contraste? Si el paciente ya está obstruido y el alimento no puede avanzar, no le metan más contenido. ¿Ya? En obstrucciones completas, por favor, no den contraste. Pueden generar más problemas. El contraste tiende a aumentar un poquitito el peristaltismo, entonces genera más problemas. ¿Ya? En los gatos, la imagen duodenal y yeyunal tiene esa característica que se ven como collar de perlas, así le dicen. ¿Ya? Eso es normal, que uno pudiera pensar que tienen contracciones, no, eso es normal en los gatos. En los perros se ve un poquitito distinto, se ve más liso. ¿Ya? Pero pueden evaluar todo el contenido.
todo el recorrido gastrointestinal. Acuérdense que si están sospechando de ruptura no le pueden dar varios, ¿ya? Lo otro que pueden hacer con la radiografía es evaluar las dilataciones del intestino, ¿ya? Las dilataciones se pueden producir por problemas mecánicos o por problemas funcionales. Fíjense acá, no se alcanza a ver muy bien, pero miren ahí. Tengo una imagen intestinal que está mucho más grande que el resto, ¿ya? Entonces, yo necesito poder medir y graduar y decir finalmente, ese intestino está dilatado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir el diámetro del intestino. El intestino que ustedes ven más grande, lo miden. Medimos el diámetro del intestino. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a ir a comparar con la columna. Y esto nos va a servir porque va a ser indistinto del peso del paciente. Porque cada paciente va a tener un tamaño de vértebra acorde a su cuerpo, ¿ya? Entonces podemos hacer una relación con la columna. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tomar la L1, L2 y van a medir el alto de la L2. ¿Ok? Y ahí hacen una relación. En otras literatura se habla que pueden usar también la L5. Y aquí está la relación. Si ustedes lo hacen con la L2 y ustedes lo dividen, el valor normal debe ser menor a 1,6. ¿Ya? Si les dan más de 1,6, automáticamente pueden decir ese intestino está dilatado. Si lo hacen con la L5, no debe ser mayor a el 1,4. Va a depender de la literatura, ¿ya? La tienen ahí las fórmulas para que la vean si es que se les olvida. En el gato lo van a medir en la L4. Los gatos son bichos especiales, siempre son distintos. Los gatos la miden en la L4, ¿ya? Hay un pequeño diagrama de cómo van a poder diferenciar si es mecánico o si es funcional. Cuando es mecánico tiende a ser más focalizado, cuando es funcional tiende a ser más generalizado. ¿Cómo vamos a diferenciar si es focalizado o generalizado? Si incluye solo 3 vueltas de intestino o menos, es focalizado. Si incluye más de 3 vueltas de intestino, es generalizado. ¿Ya? Y según el diámetro que lo calculamos con las vértebras, si es mayor a, o está entre 1,5 y 2, lo vamos a dar por moderado. Si tiene más de 2 veces, lo vamos a dar por severo. ¿Ya? Miren esos intestinos. Tengo, ese de abajo se ve menos porque está con contenido alimenticio, ¿sí? Ese tiene alimento, ese tiene aire. Tengo uno dilatado ahí, uno ahí y otro ahí. ¿Focalizado o generalizado? Focalizado. ¿Moderado o severo? ¿Será más de 2 veces? Yo creo que sí. ¿Y ese? Generalizado. ¿Moderado o severo? Severo. No, pero de diámetro. Moderado. Obviamente, si estamos sospechando de una obstrucción, mientras más caudal esté la obstrucción, más intestinos voy a tener comprometidos. ¿Ya? Eso es muy lógico. Si la obstrucción está en duodeno, voy a tener dilatado solo la porción craneal del duodeno y el estómago. Si la obstrucción está en hílido cercano a la válvula ileocólica, chuta, vamos a tener dilatado todo el yeyuno para adelante. ¿Ya? El intestino grueso es bastante fácil de ver en la radiografía simple, pero se pueden apoyar también del contraste. Acuérdense que en intestino grueso se hacen enemas varitados, ¿ya? Pueden hacer estudio endoscópico también, la colonoscopia es súper útil para evaluar mucosa. Los signos clínicos que van a tener, que les hacen sospechar de patología en colon, lógicamente va a ser o que el paciente esté constipado o que el paciente esté con diarrea. Pueden tener los dos extremos, ¿ya? El colon, como les dije, es bastante fácil de ver, pero va a depender del contenido. Algunas veces le van a ver solo con contenido gaseoso, otros con contenido medianamente radiopaco, que son las fecas hidratadas. Y si lo ves con contenido más radiopaco, probablemente está con deshidratación de ese contenido fecal.
¿Ya? Tienen que recordar que el colon descendente ingresa a la cavidad pélvica y ahí ya pasa a llamarse recto. ¿Ya? Entonces, lo normal o lo esperable es que tenga más orientación izquierda el colon descendente, pero en algunos casos se van a encontrar desviaciones o que en condiciones normales puede estar un poco más inclinado hacia la línea media o incluso hacia la derecha. ¿Ya? Colon transverso, obviamente arriba, bastante más horizontal, y la porción de colon ascendente que es muy pequeña. Hay distintas estructuras que pudieran desviar o incluso comprimir el colon, principalmente en la región cercana a la abertura pélvica. En la región dorsal tenemos varios linfonodos, los linfonodos sublumbares y los linfonodos sacrales. ¿Ya? Entonces, si tenemos algo que nos está desplazando el colon hacia ventral, lo único que tenemos en esa zona son linfonodos. ¿Ya? En cambio, si tenemos estructuras que están desplazando el colon hacia dorsal, ahí vamos a tener la opción de que puede ser el útero, la vejiga o la próstata de los machos. ¿Ya? Uretra es raro que vaya a desplazarle el colon porque es muy pequeñita. Lo que más se ve es que puede ser la próstata y el útero con contenido. Y vejiga también, ¿cierto? Vejiga también. Fíjense en ese colon. Tiene un contenido que es más bien heterogéneo porque tiene contenido blando mezclado con gas. ¿Ya? Pero miren la orientación que tiene. Hace una curva ahí un poco extraña. Y se fijan que el diámetro disminuye de manera muy abrupta en esa zona. Ahí tienen ese ancho. Miren esto. Tengo una estructura dorsal al colon que la está empujando, ¿la ven? ¿Qué será eso? ¿Qué dijimos que era lo único que estaba dorsal al colon? Linfonodos. ¿Ya? Pero además tengo otra estructura que la estaba empujando por ventral, porque si fuera solo dorsal habría empujado el colon completo hacia ventral. Tengo algo que la está empujando hacia dorsal. Tiene hueso peniano. ¿Qué podrá hacer eso? Próstata. Tienen que recordar que si tengo una próstata neoplásica tienden a hacer metástasis. ¿Ya? Entonces los linfonodos sublumbares pudieron afectarse. ¿Ya? Lo dije antes, obviamente la densidad va a depender del contenido. En general pueden verlos mezclados, contenido blando y contenido gaseoso. Pero miren, cuando ya se empiezan a deshidratar las fecas, empiezan a verse más radiopacas y de aspecto segmentado. ¿Ya? Esos son signos de coprostasis, que está pasando mucho tiempo las fecas en el colon y se están deshidratando más de lo que debieran.